Qué bueno es alabar a Dios, qué bueno es bendecirlo a través de nuestra adoración, a través de nuestra alabanza. Qué precioso es, hermanos, cantarle con gozo al Señor. Oye, un poco raro el sonido, hermanos. Sí. Déjenme usar entonces el micrófono. ¿O lo van a regular, José? Ok, muy bien. Lo que les decía es que qué maravilloso es cuando cantamos a Dios con libertad y cuando lo hacemos reconociendo la grandeza y el poder de Dios. Por eso cuando venimos a la iglesia debemos venir con un corazón abierto y con una mente dispuesta, con un corazón preparado, no solamente para darle a Dios nuestra adoración, sino también para recibir el mensaje de la palabra de Dios. Ustedes saben, hermanos, hemos estado predicando sobre los factores del crecimiento de la iglesia y una vez más vamos a llevarnos otra vez a Hechos capítulo 2 en el versículo 42 hasta el versículo 47. Vamos a leer Hechos capítulo 2 versículos 42 hasta el versículo 47 esta mañana. Muy bien, ¿están conmigo, hermanos? Hechos capítulo 2 versículos 42 hasta el versículo 47. Dice la palabra de Dios esta mañana. Leamos antifonalmente, hermanos, todos la palabra de Dios hasta el versículo 47. ¿Están conmigo? Muy bien, dice la Biblia. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Y teniendo el favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Como hemos dicho, hermanos, en estudios anteriores, estamos aquí ante una iglesia maravillosa, una iglesia rica en la comunión con Dios y en la adoración con Dios. Y hemos visto que esta iglesia tenía como fuente de vida el poder del Espíritu Santo. Y yo creo que una iglesia que no tiene esa bendición del poder y de la guía del Espíritu Santo es una iglesia que no puede crecer y es una iglesia que no puede desarrollarse. Esta iglesia, si ustedes ven una vez más el versículo 42, dice: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Déjenme usar mi otro micrófono, por favor, hermanos. Uno, dos. ¿Mejor, hermanos? Sentía que me ahogaba con esa voz. Yo sé que mi voz es bien bonita, pero con este micrófono sentía que me ahogaba allá adentro. Como cuando alguien está hablando, si él quiere hablar y no puede hablar. Hoy sí puedo hablar. 1, 2, 3. ¿En qué nos quedamos, hermanos? En que esta iglesia era una iglesia preciosa, era una iglesia maravillosa. Y en el versículo 42, miren lo que la palabra de Dios nos dice: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Comenzamos a ver, hermanos, que necesitamos, para poder crecer como iglesia, prioridad de relación personal con Dios. También hablamos acerca de la perseverancia. Necesitamos que cada persona, cada hijo de Dios, tome en su corazón la actitud, el principio, el carácter de estar perseverando día a día con Dios, como lo hacía la iglesia primitiva. Hablamos también que todos estaban involucrados en la obra de Dios. Hermano, ¿se ha preguntado usted alguna vez por qué Dios nos trajo aquí en donde estamos? Aquí en este lugar, aquí en la ciudad de Huescovina, aquí en la iglesia Bautista Esperanza Viva. ¿Se ha preguntado por qué nos trajo Dios? Dios nos ha traído
con el propósito no solamente de glorificar y exaltar su nombre, sino con el propósito de que ustedes y yo nos involucremos en el avance y en la extensión de su reino. Y para eso necesitamos estar involucrados. Hablamos también la semana pasada acerca de qué importante es traer los diezmos a la casa de Dios, traer nuestras ofrendas también a la casa de Dios. Hablamos, mis hermanos, acerca de el amor que debemos manifestarnos los unos a los otros. Y usted recordará también que hablamos acerca de la unidad espiritual que necesitamos tener en Cristo Jesús. Dice la Biblia que el apóstol Pablo dice que debemos estar solícitos en guardar la unidad dentro del cuerpo de Cristo. Jesús dijo: un reino dividido es un reino que no puede prevalecer. Qué lindo es cuando caminamos, hermanos, en armonía, como dice el Salmo 133. ¿Alguien recuerda que dice ese Salmo 133? Mirad cuán bueno y cuán delicioso es, ¿qué dice la Biblia? Habitar los hermanos juntos en armonía. Porque cuando tenemos armonía hay bendición. Pero cuando tenemos divisiones y pleitos y celos, imagínese usted lo que la Biblia enseña. La Biblia enseña que la unidad es algo que no podemos crear, pero es algo que podemos guardar. Debemos estar solícitos en guardar la unidad de la fe. Pero esta mañana, para continuar con los factores del crecimiento, ¿qué tal si hablamos del evangelismo? ¿Qué dice la palabra de Dios aquí en el versículo 46 y 47? Y perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. ¿Y qué dice la Biblia? Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Ahora, ¿qué es el evangelismo? El evangelismo es la comunicación del evangelio del Señor Jesucristo. Estamos hablando de compartir nuestra fe. Estamos hablando de compartir lo que Dios, hermanos, ha hecho en nuestras vidas. Hermano, usted no estaría aquí si otro no le hubiera hablado acerca del amor de Cristo. Quizás, hermanos, nosotros nos olvidamos de el hombre o la mujer o el pastor o la persona que nos habló del amor de Dios. Yo le pregunto, ¿usted no está agradecido con esa persona que le habló del amor de Cristo? Amén. Sí. ¿Sabe por qué, mis hermanos? Porque si alguien no nos hubiera hablado del amor de Cristo, ustedes y yo, como dice la Biblia, todavía estaríamos en nuestra ignorancia, estaríamos en nuestros pecados, estaríamos en un mundo de tinieblas. Pero gracias a Dios que hubo una persona que nos llevó a los pies del Señor Jesucristo. Cuando hablamos del evangelismo, hablamos de un mandato que el Señor nos dejó. ¿Cuál es el mandato que Dios nos dejó? Por tanto, ir, y yo creo que lo sabemos de memoria. Vamos a ver, digámoslo de memoria. ¿Cuál es el mandato en Mateo 28? Lo sabemos de memoria. Es un mandato maravilloso. Por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Y qué dice Hechos capítulo 1 versículo 8? Léalo conmigo. Hechos capítulo 1 versículo 8. Aquí está, solo dele vuelta a la página. ¿Qué dice la Biblia? ¿Lo tienen, hermanos? Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria, ¿y qué dice la Biblia? Y hasta lo último de la tierra. Una vez más, con voz fuerte, hermanos. Lo tienen ahí porque hoy no aparece enfrente. Abra su Biblia, por favor, y léalo conmigo. Hechos 1:8. Pero recibiréis poder cuando haya venido el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último
de la tierra. ¿Estoy bien lo que estoy diciendo, hermanos? Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Qué somos? Somos testigos, testigos de Dios. Somos testigos de lo que Cristo ha hecho en nuestras vidas, hermanos. Y la Biblia nos está diciendo que recibiremos poder. Y yo le digo a usted, hermano, como iglesia hemos recibido el poder, pero no estamos usando el poder que Dios nos ha dado. ¿Por qué no usamos el poder que Dios nos ha dado? Porque muchas veces vivimos en un estado de indiferencia ante lo que sucede en el mundo. Recuerde las palabras del Señor Jesucristo. Jesucristo dijo: vosotros sois la luz del mundo. La pregunta es: ¿estamos brillando como la luz del mundo en medio de las tinieblas? Jesucristo también dijo: vosotros sois la sal de la tierra. Hermanos, ¿cómo necesitamos aplicar el poder que la iglesia tuvo, la iglesia primitiva? Miren, hermanos, a través del evangelismo ganaban personas tras personas, personas tras personas. ¿Y qué dice al final del versículo 47? Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Yo a veces me pregunto: Dios, ¿qué tienes que hacer tú con nosotros para que nosotros hablemos de tu amor? Tenemos una gran comisión. La gran comisión es ir y hacer discípulos. Y quiero explicarle algo que es muy importante. Este mandato de la gran comisión de Cristo se ha convertido en un pecado de omisión para nosotros como iglesia. La gran comisión se ha convertido en un pecado de omisión para la iglesia. ¿Por qué un pecado de omisión? Porque sabemos lo que tenemos que hacer y no lo estamos haciendo. Omisión, omitir. Omitimos lo que Dios quiere que hagamos y no lo estamos haciendo. Mire, hermano, en donde haya una persona sin el amor de Dios, allí se convierte en un campo misionero para hablar del amor de Cristo. Usted no tiene que convertirse en misionero para ir a Tijuana, para ir a la India, para ir a Rusia, para ir a la China, para ir a Israel, para ir al África, para convertirse en un comunicador del Evangelio de Dios. Basta con que a su lado vea a alguien que no conoce del amor de Cristo y usted se convierte en un sentido no técnico, pero en un sentido bíblico. Usted se convierte en un misionero, en un evangelista que está hablando del amor de Dios. Yo entiendo que el sentido técnico de misiones es un misionero. ¿Qué es un misionero? Una persona que traspasa líneas geográficas, lingüísticas y culturales y se convierte en un misionero. Pero la Biblia me está diciendo a mí esta mañana que somos testigos, primero en Jerusalén, en el área donde vivimos, luego en Judea, que es un poquito más allá, luego en Samaria y por último, hasta lo último de la tierra. Hermanos, necesitamos compartir el Evangelio. ¿Sabe qué hizo esta iglesia? Y me gusta lo que hacía la iglesia primitiva. Esta iglesia primitiva, a través de los apóstoles, cambiaron vidas, transformaron comunidades, sanaron enfermos, levantaron a los muertos, hacían caminar a los paralíticos, porque era una iglesia llena del poder del Espíritu Santo. Pero estaban listos para comunicar el Evangelio, listos para comunicar la palabra de Dios a todas las personas. Yo le pregunto a usted, ¿usted tiene amigos inconversos? Sí. Mire, yo casi no tengo amigos inconversos. ¿Y cómo necesito tener amigos inconversos? Porque si no tengo amigos inconversos, ¿a quién le voy a compartir? Bueno, a veces me dan ganas de compartirle a muchos de ustedes. Pero si no tengo amigos inconversos, ¿a quiénes más les voy a compartir? Si a quienes tenemos que hablarles del Evangelio es a la gente que no conoce el amor de Cristo. La gente que no conoce del amor de Dios, gente que está perdida en su ignorancia, en su religión, y necesitamos sacarlos de su religión, de su fanatismo, sacarlos de la forma equivocada de vivir y trasladarlos a una relación personal con Dios. Evangelismo. Esta era una iglesia que comunicaba el Evangelio de Dios.
¿Sabe? El evangelismo es el resultado natural de nuestra vida espiritual. Si no evangelizamos, podría significar que nuestra vida espiritual no está a tono con la voluntad de Dios, porque la voluntad de Dios es que usted y yo hablemos del amor de Cristo. ¿Sabe? Yo he tenido experiencias vergonzosas en mi vida. Y una experiencia vergonzosa que yo he tenido en mi vida es que los inconversos me han hablado a mí de Dios y no yo a ellos acerca del amor de Dios. ¿No le ha pasado a usted que de repente un inconverso le dice: ay, gracias a Dios que Él está conmigo, gracias a Dios que Él me ha ayudado en esto, gracias a Dios porque me bendijo en esto? Y a veces nosotros, me está hablando de Dios, cuando somos nosotros los que teníamos que hablarle del amor de Dios. Me cortaron el pelo, lo poquito que tengo, el día de antier, y la muchacha que me lo cortó ahí, y me dice: ¿usted cree que va a temblar? Ya ve que las personas que cortan pelo les gusta platicar con el que le están cortando el pelo. Y comienza, ¿no? ¿Y usted cree que va a temblar? Porque fue el viernes que estaba todo así raro y que dicen que va a temblar. Y le digo: pues yo no creo que va a temblar. Tienen años diciendo lo de la falla de San Andrés, que esto y lo otro. Ay, a mí me preocupan mis nietos, a mí me preocupa hasta mi marido, que no sé qué. Y le digo: pero no se preocupe, porque mire, yo comencé a decirle, ¿no? Estamos en las manos de Dios. Y lo que tenemos que hacer, le decía yo a ella, es estar preparados con Dios, estar a cuentas con Dios, tener a Dios en nuestro corazón. Si viene un terremoto, no importa, nos vamos con Dios. Y me dice: ¿usted es evangélico? Y le dije: sí, mire, soy pastor de la Esperanza Viva. No le voy a decir dónde me corté el pelo, ¿verdad que me lo dejaron bonito? Pero no les digo dónde. Bueno, es ahí sobre la Francisquito. Y le digo yo a la señora, le digo, me dice: ¿usted es evangélico? Sí, mire, soy pastor de la iglesia allá en la esquina. Oh, yo soy estudiante de la Biblia, me dijo. Oh, yo caí testigo de Jehová. Y cabal, cuando me dijo: soy estudiante de la Biblia, y le digo: ¿ustedes leen la Biblia, el Nuevo Mundo de las Sagradas Escrituras? Y me dice: sí, esa es la Biblia que usamos, yo soy testigo de Jehová. Y le digo: pues yo también soy testigo del Señor. Y me dice: sí, pero no creemos lo mismo. Y le digo: un día le invito y vaya a mi iglesia para que usted pueda recibir el gran amor de Dios. Bueno, ahí nos quedamos. Pero en otra ocasión me dijo una persona, yo estaba hablando de otras cosas y de repente me sale: pero ¿cómo necesitamos el amor de Dios? ¿Y sabe qué? Era un católico, pero católico. Y yo dije: ¿cómo no comencé yo con la plática acerca del amor de Dios? Hermanos, hay gente inconversa o de otras religiones que son tan atrevidos que nos hablan acerca de su Dios, y nosotros que tenemos a un Dios maravilloso, un Dios poderoso, un Dios grandioso, un Dios que nos ha liberado, que nos ha perdonado, que nos ha dado tranquilidad espiritual, que nos ha dado paz emocional, un Dios que ha transformado nuestra vida, nuestros pensamientos, nuestro carácter, nuestro corazón. Muchas veces nos da miedo, nos da temor, nos da pena hablar del amor de Cristo. Y esta iglesia era una iglesia que dice la Biblia en Hechos capítulo 4 que los apóstoles con gran poder daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús. ¿Cómo necesitamos ese poder, hermanos? Necesitamos levantarnos como iglesia. Necesitamos que cada uno de nosotros tenga conciencia que el evangelismo es el medio por el cual mucha gente va a ser salvada y tocada por el amor de Dios. Necesitamos evangelizar, necesitamos hablar del amor de Cristo a otras personas, y junto con el evangelismo viene otro aspecto que se llama el discipulado. Necesitamos no solamente ganar almas para Cristo, sino también discipularlos y que crezcan en el camino de Dios. ¿Sabe? Cuando una persona recién acepta a Jesús, ¿qué es? Es un recién nacido. Yo le pregunto a usted, ¿qué haría usted con su recién nacido? Pregúntenle a la hermana Dora mañana. ¿Qué haría con su recién nacido? Bueno, lo primerito que diría que se parece a su papá. O diría: qué bonita mi hija, o qué bonito mi hijo. Cuando yo tuve a mi hija, que era pero bien bonita, yo dije: qué linda, cómo se parece al papá y a la mamá. Entonces, ¿qué tuve que hacer con ella? Tuve que tener cuidados, tuve que amarla, que quererle, enseñarle
desde el principio las cosas básicas de la vida. Es más, enseñarle a caminar, enseñarle a hablar, enseñarle a decir tantas cosas. Pero ¿qué tal si nace un bebé de usted y usted le agarra al bebé y dice, se parece al papá? O simplemente dice, no, hombre, se parece al papá, lo suelta y ahí cae. ¿Usted cree que eso sería lo correcto y lo natural? No. Lo correcto, lo natural, lo humano, lo moral es que usted acaricie al bebé, que usted lo ame, que usted lo críe, que usted lo eduque, que usted lo disipule y le enseñe los principios básicos. Y muchas veces cuando alguien nace de nuevo, hermanos, no tomamos el cuidado de disipularlo. Esto es como que nuestro bebé nace y no nos importa y lo dejamos caer. Necesitamos que cuando alguien conozca del amor de Cristo, usted como un hombre y una mujer más maduro y más madura, lo encamine a los pies, al crecimiento del Señor Jesucristo. Mire lo que Pablo dijo en 2 Timoteo capítulo 2, versículo 2. Me gusta lo que Pablo le está diciendo a Timoteo. Hablando del discipulado, Pablo dice, 2 Timoteo capítulo 2, versículo 2. Mire qué lindo lo que Pablo dice. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, ¿qué dice Pablo? ¿Lo tiene ahí conmigo? Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Esto encarga a hombres idóneos que sean, ¿qué dice la Biblia? Parece que parafraseé ahí el versículo. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Hermano, ¿no cree que sería maravilloso que cuando alguien acepte a Cristo, usted lo tome y lo disipule y lo haga crecer en el camino del Señor? Mire, aquí tenemos a una pareja que estamos discipulando en la iglesia, y ese es nuestro hermano David y a nuestra hermana Victoria. Ellos vinieron también como resultado de esto, de un mensaje de esperanza, y ellos están en vida cristiana y estamos enseñándoles los rudimentos básicos de la vida cristiana, los principios básicos de la vida cristiana, la seguridad de la salvación, la importancia del bautismo, el cómo orar, la importancia de comunicar nuestra fe, hasta cómo tener una vida victoriosa. Porque lo que deseamos y deberíamos de hacer es estar discipulando. Si no lo hiciéramos en la iglesia, usted podría contactar a un hermano de la iglesia para discipular y hablar del amor del Señor. Necesitamos evangelizar, necesitamos discipular, necesitamos enviar misioneros a todo el mundo. Misiones. Sostenemos a misioneros en la India, en México, en Nicaragua, pero podríamos extendernos a otras partes más. Pero yo le digo, para hacer la obra y la misión de Dios, no tenemos que salir ni de nuestra ciudad. Con nuestros vecinos podemos hacer las misiones y hablar de Cristo y discipular a los hombres que van conociendo el amor de Dios. Mire, esta era una iglesia que disfrutaba del compañerismo. Si usted regresa conmigo a Hechos capítulo 2, miren que qué maravilloso. En el versículo 42, ¿qué dice la Biblia? Versículo 44, perdón. Versículo 44. Léalo conmigo. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Todos los que habían creído estaban, ¿qué dice la Biblia? Estaban juntos. Mire, hermano, qué lindo disfrutar del compañerismo en la vida cristiana. ¿No cree que es maravilloso tener amigos dentro de la iglesia? ¿No cree que debemos de llevarnos bien los unos a los otros? ¿No cree que debemos manifestarnos el respeto y el cariño los unos a los otros? Esta era una iglesia que cambiaba las vidas de las personas, porque la gente podía ver el compañerismo que había en la iglesia primitiva. Era una iglesia que se llevaban bien. No digo que no habían problemas, porque si usted va al capítulo 6, se ve el primer problema que tenía la iglesia con la repartición de los bienes con las viudas griegas y las viudas de los judíos. Pero era una iglesia que estaba junta. Era una iglesia que vivían para Dios y tenían un compañerismo maravilloso. Mira, hermano,
¿Cómo deberíamos de tener compañerismo como iglesia, como congregación, como familias? Como familias. Tener compañerismo. ¿Sabe qué es una buena manera de tener compañerismo dentro de la vida cristiana? Que nos invitemos no solamente a tomar un café y a comer unas pupusas revueltas con loroco, o un champurrado, o un rico pozole. No solamente así tiene que ver el compañerismo. El compañerismo tenemos que verlo también desde la perspectiva bíblica y espiritual. No solamente es un ambiente social, es un ambiente espiritual en donde nos invitamos para orar y compartir la fe. Qué bonito sería si usted un día me dice, vamos a ver un día que yo tenga libre, que usted me llame y me diga, pastor, ¿qué día tiene libre? Venga a tomar un café aquí conmigo. Y a la vez quiero que juntos oremos al Señor. Eso sería maravilloso. O pastor, lo invito a un champurrado. Y después me gustaría invitar a unos amigos para que en compañerismo les expliquemos la palabra de Dios. Compañerismo. Esta era una iglesia que estaba, hermanos, que estaban juntos. Pero también era una iglesia que tenían comunión. Tenían en común, dice la Biblia, todas las cosas. La comunión. ¿Sabe cómo se rompe la comunión? La comunión se rompe cuando el orgullo domina sobre la humildad. La comunión se rompe cuando existe la prepotencia y la arrogancia, cuando existe la indiferencia, cuando hay hermanos que se la llevan de la jaime, ¿entiende? Y que andan volando todo el tiempo ahí arriba, o que creen que los demás son menos que otros. La comunión se rompe cuando somos indiferentes los unos para con los otros. Pero Dios desea que seamos una iglesia que tenga comunión. Y dos cosas más para terminar esta mañana: servicio y esfuerzo. Esta era una iglesia que se esforzaba. Era una iglesia que tenía un servicio y una dedicación al Señor. ¿Se recuerda lo que dijo alguien? El que no vive para servir, no sirve para vivir. Y esa es una gran verdad. ¿Cómo necesitamos servir? Pero ¿sabe qué? Necesitamos esforzarnos. Hermano, el día domingo en la mañana, mientras no tengamos un templo propio con un horario mejor, necesitamos esforzarnos en la mañana. Levántese un poquito más temprano, hermano, un poquito más temprano, para venir a tiempo a los servicios en la iglesia. ¿Qué dijo el Señor? ¿Qué le dijo Dios a Josué? Mira que te mando, y que te esfuerces. Hermano, ¿no se ha dado cuenta que a veces el día domingo no queremos levantarnos? Y comenzamos a decir, ay, es el único día de la semana y me levanto todos los días a las 6 para ir al trabajo. Otra vez el día domingo. Y ir a escuchar a ese pastor el día domingo otra vez. Y ver a los mismos que están cantando ahí arriba. Y quizás los mismos cantos, el mismo templo, las mismas paredes, el mismo Saúl Rey, hermanos. Y a veces podríamos decir, pero ya estoy cansado, hermano, un poco de esfuerzo. Y tener que bañarme, no se bañe, pues venga a ver cómo le va. Pero necesitamos un poco de esfuerzo. Necesitamos, hermanos, venir a la casa de Dios con ese ánimo, con ese entusiasmo, dejar los problemas allá afuera. Asegúrese de apagar la olla de frijoles antes de venirse, para que estando aquí no esté pensando, ¿lo apagué o no lo apagué? ¿Lo apagué o no lo apagué? Y si cuando llego está incendiada la casa. Hermanos, venga a la casa de Dios con esfuerzo. Esfuércese, levántese un poquito más temprano, lustre bien sus zapatos, póngase la mejor ropa que usted tiene, porque usted viene a la casa de ¿quién? A la casa de Dios, porque viene para adorar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Necesitamos un poquito de esfuerzo. Hermano, ya no pongamos las excusas de todo el tiempo. Es que me dio insomnio y no pude dormir. Hermano, aunque sea con insomnio, véngase y después tiene toda la tarde para dormir. Ahora, cuando le dé insomnio, póngase a orar por mí. Póngase a orar por los hermanos de la iglesia. Y pongámonos en oración, pero necesitamos comunión, servicio y esfuerzo. Sin esfuerzo, hermanos, no hacemos nada. Cierre sus ojos y oremos a Dios. Gracias, Padre, por tu amor. Y gracias, Señor, por todas tus bendiciones. Te suplicamos, Señor, que tú nos bendigas. Y te suplicamos, Señor, una vez más, que la gracia, que tu amor, Señor, domine en nuestras vidas. Te pido, Padre, que este mensaje quede grabado en el corazón de cada uno de nosotros. Y te pedimos, Señor, que
cada día